La herencia de la sangre. Tribus perdidas. A todo el mundo le encanta saber sobre sus antepasados y quieren tener una conexión con algún famoso. Pero los Crust colman el vaso. El nombre de la familia Crust procede originalmente de Crue. Es un nombre francés. La familia originariamente vino de Francia con los normandos. Este es el árbol genealógico de la familia Crust. Llega hasta el año 1695. La bisabuela de Margaret Thatcher era una Crust. Era familia del abuelo de mi bisabuelo. Cuando John Major tomó el poder, hicieron su árbol genealógico y descubrieron que había un lazo con la familia Crust. Es divertido pensar que los dos personajes más conocidos de la familia se hayan convertido en primeros ministros. Unos familiares lejanos y perdidos han llegado para quedarse, señor primer ministro. No hay mucha gente que pueda rastrear sus orígenes hasta 700 años atrás. Y además de tener una conexión con dos primeros ministros que siguen vivos, la familia Crust comparte una obsesión común, la obsesión por la descendencia. Como genetista comparto el interés por el parentesco y los antepasados. Hace 30 años comencé trabajando con la genética de los caracoles. Reuní una de mis primeras pruebas aquí, en la península de Gower, en el sur de Gales. 300.000 caracoles más tarde, estoy de vuelta. Soy uno de los 6 genetistas de caracoles más importantes del mundo, y los otros 5 están de acuerdo. Cada uno de estos caracoles es distinto genéticamente hablando. Son todos hermosos. Y este es mi preferido. Apuesto a que conocí al abuelo de su bisabuelo la última vez que estuve aquí. Y digo esto porque este caracol tiene los mismos genes que el caracol que vivió aquí a primeros de los años 60. Los caracoles no han cambiado mucho, no han evolucionado. Y esto lo puedo decir porque he estudiado sus genes. No esconden nada, te dicen si tienen genes de color rosa o amarillo, con una raya o con 5 rayas, etc. Esto significa que este caracol y todos estos son fósiles vivos. Contienen los genes de sus antepasados. A nosotros nos pasa lo mismo. Conseguimos nuestros genes de nuestros padres y estos a su vez de los suyos, y así vamos hacia atrás en la historia y tus familiares comparten genes contigo. Eso es lo que significa ser familia, así que podemos utilizar genes para conseguir modelos de familiaridad, modelos de realeza, y eso es lo que hemos hecho con los caracoles. En la actualidad podemos trabajar en la historia humana a través de los genes, de una manera que nos era imposible hace 30 años. Aunque al principio no lo sabía, este valle era también el del resto más antiguo del antepasado humano. En el año 1823 se encontró un fósil humano de 24.000 años de antigüedad en una cueva que daba al mar. Fue descubierto por William Buckland, profesor de geología en Oxford. Creyó que los huesos eran de una mujer y que tenían solo 2.000 años de antigüedad. Le llamó la Dama Roja de Paviland. A Buckland 2.000 años de antigüedad le parecía bastante extraordinario, puesto que además de profesor de geología era teólogo. Y su libro de texto era la Biblia. Y la Biblia le decía que el mundo tenía 6.000 años de antigüedad, así que un humano de 2.000 años se ajustaba perfectamente a su idea de los orígenes del hombre. En la actualidad, por supuesto, sabemos que la Tierra y los humanos son mucho, mucho más viejos que eso. Pero la historia de nuestros antepasados surgiendo de unos genes tiene un paralelismo extraordinario con la historia que surge de la Biblia. La búsqueda de antepasados es fundamentalmente la búsqueda de la nobleza.
No es ninguna sorpresa que todo tipo de gentes en todo el mundo quieren verse a sí mismos como los descendientes de los antepasados más nobles de todos, el pueblo de la Biblia. Children's children, all the day of your life. Voy conduciendo a riesgo de mi seguridad personal cruzando el campo de Armagedón. Aquí es, de acuerdo con la Biblia, donde cuando el mundo llegue a su fin, los muertos resucitarán y los que han permanecido fieles se reunirán. Estas son las ruinas de la ciudad de Megido. En el 721 a.C. fue atacada por los asirios. Sus habitantes se marcharon al exilio y la mayoría se perdieron para la historia. La moderna Israel es un laboratorio natural de genética humana. 3 millones de personas han vuelto y todas ellas aseguran tener algún antepasado común. Los genetistas israelíes están empezando a investigar sus modelos de descendencia. Y para hacerlo pueden usar genes. Pueden usar o bien genes de piezas que trabajan en el DNA, como este de aquí, que es de unos genes del músculo, o también pueden usar trocitos de DNA que, por lo que sabemos hasta ahora, no hacen nada, son chatarra. Pero sea el que utilices, recibirás el mismo mensaje. Segmentos del DNA cortados y ordenados como bandas sobre la concha de un caracol. Y cada una de las bandas de un individuo te dice su modelo de parentesco. Cojamos este grupo de aquí. Tienen una relación muy cercana. Son un padre, una madre y sus niños. Y comparten todas esas bandas en común. ¿Y qué pasa con ese grupo de allí? No son exactamente lo mismo, pero tienen algunos genes en común. De hecho, sabemos que son familiares de ese primer grupo. Todos vienen de la misma pequeña población. Podemos dibujarles en el árbol genealógico. Pero si miramos a la gente de allí, vemos que aunque algunos genes son iguales, la mayoría son diferentes. De hecho, este es un grupo de individuos que vienen de un lugar totalmente diferente de la diáspora del mundo judío. Así que si comparten algún antepasado con ese primer grupo, él o ella vivió tiempo atrás en la historia. La gente ha buscado las tribus perdidas de Israel durante más de 2000 años. Y todavía no han sido encontradas. Pero de una cosa estoy completamente seguro. Algunos de sus genes se encuentran aquí. Todo el mundo ha oído hablar del buen samaritano. Sus descendientes, hoy en día, viven en la lejana cima de una montaña en la parte oeste de Israel. Lo que fue único respecto a los samaritanos es que jamás se exiliaron. Solo ellos continuaron en su tierra nativa después de la caída de Megido. Detrás de mí, en la montaña Gerizim, los samaritanos creen que es donde Abraham reconoció la tierra prometida y donde Adán y Eva se establecieron.
Hoy los samaritanos celebran la Pascua número 3000 desde que sus antepasados vinieran a este lugar. La Pascua es el punto del año para los samaritanos. Es un rito que les une con sus antepasados, con las tribus de Israel. Yo vengo de la tribu de Manasé. Manasé fue el hijo de José. José fue el hijo de Jacob. Jacob fue el tercer patriarca, después de Abraham y de Isaac. En un tiempo había 300.000 samaritanos. Después de siglos de persecución quedan solo 600. Son, según ellos mismos dicen, los únicos que siguen las verdaderas enseñanzas de Abraham y de Moisés. Yo soy el sacerdote Sadaka Yitzhak Cohen. Soy de la generación 147 de Aarón, el hermano de Moisés. Cuando Dios creó el mundo, creó el monte Gerizim, santo entre los santos y contrato entre nosotros y nuestra religión. Nosotros nos consideramos realmente como israelitas. Los sacerdotes son los guardianes del pasado de los samaritanos. Las reglas para convertirse en uno son muy sencillas, inclementes y fuertemente genéticas. Toda la familia de sacerdotes debe descender de una línea de sacerdotes. Mi padre es sacerdote, yo debo ser sacerdote y mi hijo será sacerdote. Los genetistas también son guardianes de los antepasados. Ahora, los genes de los samaritanos se utilizan para demostrar sus leyendas. Debido a que los samaritanos están muy orgullosos de sus antepasados, conservan registros, sobre todo de los descendientes masculinos. Pero es difícil hablar de los samaritanos como de una unidad. De hecho, hay 5 linajes patriarcales. Se transmiten por los varones de las familias y hay diferentes características genéticas en cada linaje, porque hay una fuerte tendencia a casarse no solo dentro de los límites de la comunidad, sino dentro del propio linaje, si hay un varón disponible. Así que hay fuertes preferencias por los matrimonios entre primos y más del 84% de las comunidades son o primos segundos. Esto seguramente quiere decir que son el grupo menos mezclado probablemente del mundo entero. Los samaritanos han registrado la descendencia de padres a hijos durante muchas generaciones. El cromosoma Y, que los hombres heredan de sus padres, es un registro biológico de la descendencia masculina. Hay determinadas señales que distinguen entre los diferentes tipos de cromosomas Y cuando lo probaron con los samaritanos, cada linaje mostraba diferente cromosoma Y o diferentes señales, lo que era congruente con el registro de su descendencia en las diferentes líneas patriarcales. Ciertamente, los samaritanos son descendientes de un grupo que ha estado en este lugar concreto del mundo durante muchas generaciones y puede muy bien descender de la población que vivió aquí hace 2000 años. La Pascua alcanza su punto álgido cuando los corderos son sacrificados y asados. Los ritos samaritanos, sus registros y sus genes, todos se reúnen en el monte Gerizim. Todos cuentan la misma historia, la unión ininterrumpida con el pueblo del Antiguo Testamento. Los samaritanos son fósiles vivos de la creencia y de los genes.
Pero ¿qué ocurre con el resto que reivindica su descendencia de las tribus de Israel? Para la mayoría solo su religión permanece como registro de sus antepasados. Vamos hacia el interior desde el mar, cruzando la llanura costera. Esta zona era siempre la que elegían los ejércitos para venir con un estrépito. Como otros millones de judíos, Michael Weingarten ha elegido vivir en Israel. Siempre ha tenido una gran importancia estratégica. Weingarten ahora es doctor. Trabaja en una comunidad notable situada en una antigua base aérea británica en Tel Aviv. Dicen tener mayores lazos con su pasado que cualquier otro grupo de judíos. Estamos llegando a Rosh HaAyin. Queda a nuestra izquierda. Es un término municipal poblado casi exclusivamente por inmigrantes del Yemen que llegaron hace 40 años y se establecieron en campamentos que con el tiempo se han convertido en la Rosh HaAyin de hoy en día. Este grupo vino justo al principio de la historia del Estado, cuando había un gran sentimiento de euforia rodeando la idea de reunir a los exiliados, y los yemenitas fueron recibidos calurosamente. No solo por ser un gran número de judíos que volvían a Israel del exilio, sino también por el sentimiento de ser auténticos, o quizás más auténticos que otros grupos de judíos, porque su larga historia se remontaba al Yemen. El Yemen, situado al sur de la península arábiga, a una distancia de 1.600 kilómetros de Israel, fue posiblemente uno de los refugios de las tribus perdidas. Sus judíos han mantenido la fe a pesar de los años de persecución. En 1949 fueron atacados por sus vecinos árabes, y el nuevo Estado de Israel decidió traerlos de vuelta a casa. Se trajo en avión a unos 20.000, rápidamente y en secreto, desde el extremo sur de Arabia en la Operación Alfombra Mágica. Para los yemenitas, la Operación Alfombra Mágica marcó el final de 3.000 años de exilio de la tierra de Israel. Los yemenitas siguen siendo judíos religiosos devotos. Mordecai Yitzhari, historiador oficioso de Rosh HaAyin, cree apasionadamente que su pueblo es el vínculo ininterrumpido con la antigua casa de Israel. Los yemenitas judíos se marcharon hace 3.000 años, en tiempos de Salomón. La nostalgia de Israel la llevábamos en la sangre. No esperaron a los aviones. Empezaron a venir a pie, en burros, desnudos y hambrientos, atravesando el desierto. A mí mismo, tenía 4 años, me metieron en una caja con mi hermana y nos enviaron a Israel con mi abuelo. Hay algunos hechos seguros. Uno de ellos es que los primeros judíos que llegaron al Yemen lo hicieron en tiempos del rey Salomón. Los yemenitas han mantenido las viejas tradiciones judías que existían aquí, en la tierra de Israel. Si miras en los textos antiguos, el Talmud, la Gemara, y estudias detalles como las costumbres, ropa, literatura y música, todo concuerda con los yemenitas de hoy. Michael Weingarten se dispuso a descubrir si los genes de los yemenitas concordaban con sus leyendas. Estudió los registros biológicos de la descendencia, grupos sanguíneos, distintas proteínas e incluso cambios imperceptibles en el propio DNA. Todos dieron la misma lectura. En la mayoría de las zonas del mundo, los judíos están distantes genéticamente de sus vecinos no judíos, pero mantienen ciertas similitudes con judíos de otras áreas completamente diferentes del mundo. Pero esto no sucede, o no parece suceder, con los yemenitas. En los yemenitas hay un considerable grado de semejanza genética entre los yemenitas judíos y los no judíos. Una posible explicación sugiere que puede haber habido un enorme grado de conversión al judaísmo en el Yemen.
Nuevas investigaciones históricas respaldan la historia de los genes. En el siglo V, miles de personas que vivían en el Yemen se convirtieron al judaísmo. Esto significa que muchos de los antepasados de aquellos que volvieron a Israel en 1948 tenían sangre árabe. ¿Qué método elegiste para presentar tus descubrimientos? Los presenté en una conferencia en los Estados Unidos y los presenté en inglés, porque era un poco reticente a discutir todo este tema en Israel, o que fuera un debate público accesible a la gente con la que trabajo a diario, porque respeto y aprecio sus sentimientos. Eso de que la gente necesita sentir que son descendientes directos de sus antepasados, originalmente judíos, y de alguna manera la idea de que en su árbol genealógico ha intervenido la conversión es denigrante y desvalorizante hasta cierto punto. Yo, como judío, he mantenido la mentalidad, cultura, pronunciación, la manera de hablar y los cantos que ya existían en la tierra de Israel hace 2400 años. Por supuesto que los yemenitas son judíos y comparten muchos genes con el resto de pueblos del Oriente Medio. Pero los estudios genéticos destruyen el mito de la línea directa de descendientes de las tribus de Israel. La genética trata de la mezcla de nuestros antepasados a través del sexo, y por ese motivo, los genes no trazan una línea única de descendencia partiendo de un antecesor noble. Los genes muestran que cada árbol genealógico tiene muchas ramificaciones y que pueden llegar a lugares insospechados. A 8.000 kilómetros al sur de Israel hay un grupo de gente que guarda la clave vital de lo que sucedió realmente con los genes de Abraham y con el destino de las tribus perdidas. En el corazón de África hay una ciudad perdida. Se llama Gran Zimbabue. Siempre ha estado unida con la historia de las 10 tribus perdidas. Cada monumento misterioso parece sugerir que una de las tribus perdidas la construyó y la puso en movimiento. Se pensaba que estas murallas africanas fueron construidas por los constructores del Templo de Salomón en Jerusalén. Este es el segundo templo de Salomón. Está deteriorado y es de más difícil acceso que el de Jerusalén, pero no hay turistas y no he visto ninguna ametralladora. Así que sopesando esto, dame África, da igual el día. Aquí estamos, la segunda Jerusalén. La visión del noble pasado es tan poderosa que ha sido adoptada por una tribu africana. Se llaman los Lemba. Dicen que crearon el Gran Zimbabue y que deben de ser una de las tribus perdidas de Israel. Señor nuestro, somos los nietos de Abraham, la tribu de Seremani y de Mani. Estoy aquí y pertenezco al linaje de Seremani. Seremani son los descendientes de Salomón. ¿Cómo se llama su pueblo hoy en día? Hoy en día en Zimbabue se llaman los Balemba. En Mozambique se les llama los Basena. Siguen con ese antiguo nombre. Al norte de Zimbabue se les llama Bavenda. En el sur se les llama Balemba.
El jefe Mposi de Berengue es el último de una larga rama de jefes. Hola, jefe Mposi, encantado de conocerle. Gracias por su invitación. ¿Cuál es el significado de ese magnífico manto rojo que lleva puesto? Es el uniforme de un jefe en Zimbabue. ¿Durante cuánto tiempo cree que han vivido los Lemba en esta zona? Durante siglos. ¿Siglos? Sí, sí. ¿Y tienen nombre estos lugares? Sí, por ejemplo, esa montaña de allí se llama Untusukwai. Sí, y esa otra grande de allá, Luinlompos. Y ese es su nombre, jefe Mposi, ¿no? Sí, sí, así me llaman aquí. ¿De dónde vinieron los Lemba? Vinieron de Sena 1 y de Sena 2, pero con anterioridad de Israel. Originariamente vinieron de Israel, así que... ¿Es así? Sí, vamos. Los Lemba viven lo que ellos creen que es la vida del antiguo Israel. Incluso en los pueblecitos más remotos se sigue una versión de los ritos hebreos. Estas mujeres están cocinando mandioca para la comida. Están contentas porque ven que se está cocinando la mandioca, lo que quiere decir que luego se la van a comer. Por eso están contentas. ¿Tienen algún alimento que no puedan comer? Algunos. Por ejemplo, la carne de cerdo. Porque los cerdos son muy sucios. Comen cualquier cosa que sea muy olorosa. Muy olorosa. ¿Piensa que su creencia en que la carne de cerdo no es limpia la trajo su gente de Israel? Probablemente. Muy probablemente. Sí, muy probablemente. Porque esa es la manera tradicional de hacerlo. ¿Tienen los Lemba alguna otra práctica que sea similar a la que la gente sigue en Israel, a la de los judíos? Sí, no comemos carne cortada por cualquier sitio. La cortamos por aquí. Así que la carne que comen tiene que ser kosher. Sí. ¿Y qué más? ¿Hay alguna otra semejanza? Semejanza, sí. También tienen lo que se llama circuncisión. Los Lemba. Lo hacemos. ¿Podría contarme un poco más sobre el ritual de la circuncisión? Lo que sucede en la circuncisión no se lo puedo contar. Es un gran secreto. ¿Y piensa usted que todas las grandes tradiciones de los Lemba llegaron a ustedes hace cientos de años, desde Israel? Siglos. Siglos. Sí, sí. Desde luego que la circuncisión y el no comer carne de cerdo no es algo que hagan solo los judíos. Pero en Sudáfrica, donde miles de Lembas viven en la actualidad, tienen evidencias más convincentes de que pueden ser una de las tribus perdidas de Israel. Como todos los exiliados, los Lemba necesitan un símbolo de su antiguo hogar. Y están creando en una montaña de Sudáfrica. Es su templo de la roca, su montaña sagrada. Y detrás de mí están construyendo una gran sinagoga. Su entrada señalará al norte, hacia las ruinas de la gran Zimbabue, que hace mucho fue templo de Sion. Y aún más atrás, hacia Israel, su casa espiritual y quizás también ancestral. Su líder es el profesor Matiba, que fue rector de la Universidad del Norte. Se considera a sí mismo como el protector de la conciencia ancestral de los Lemba y guardián de sus raíces bíblicas. Vuestro bisabuelo Abraham nunca dijo que podíais olvidar. Nos dijo que debíamos conservar nuestra cultura y todas las reglas que nos fueron impuestas. Nuestra historia empieza aquí, pero llega hasta Yemen. Y de Yemen a Judea. Ese es el lugar del que procedemos. Os lo decimos, os guste o no.
Este lugar es la tumba de nuestros principales líderes. Sus tumbas señalan hacia el norte, porque vuelven a Jerusalén, lugar del que proceden. Antes de que su cuerpo esté totalmente cubierto, le echamos agua. Este agua simboliza el mar que cruzaron cuando vinieron a África y el mar que su espíritu y su alma deben volver a cruzar, porque son judíos. El profesor Matiba es el único lemba que ha visitado Israel. Tuve la sensación de estar en el lugar adecuado. Una corriente eléctrica me recorrió la espina dorsal hasta el cuello. Y en ese momento sentí que, si me moría allí mismo, no tendría motivo de queja. De manera que sintió que estaba visitando a sus antepasados. Sí. Un genetista resolvió el enigma de los orígenes de los lemba. ¿Durante cuánto tiempo ha estado estudiando a los lemba? Hemos estado viniendo a Venderland durante 15 años. Solía traer estudiantes y les enseñaba métodos en el campo antropológico y... Después de muchos años, Trevor Jenkins ha consolidado una estrecha relación con los lemba. Y ahora ha podido utilizar sus genes para demostrar su leyenda. Para nuestra sorpresa, pero a la vez para nuestro agrado, hemos descubierto que son bastante diferentes, distintos, comparándolos con las poblaciones que hablan bantú, que son con las que viven. Y sus afinidades más cercanas serían con los grupos judíos. Si somos un poco más precisos, con los grupos judíos islámicos. Debo decir que nuestra primera pista fue el estudio de los judíos en Askanasem, en Sudáfrica. Estos son judíos de la Europa Oriental y había semejanzas. La conexión genética con el Oriente Medio era únicamente en el cromosoma Y, el que los hombres heredan de sus padres. Los lemba tienen el mismo tipo de unión con el pasado que la de los sacerdotes samaritanos. Si estudiamos otros genes que fuesen distintos de los cromosomas Y, no sospecharíamos jamás que pudieran ser otra cosa que africanos. Porque lo que estamos diciendo es que sus orígenes masculinos pueden ser rastreados hasta llegar a los pueblos semíticos. Cuando estudiamos los genes del resto de los cromosomas, no hay diferencias importantes entre los lemba y sus vecinos, los benda. Pero las diferencias son asombrosas cuando estudiamos el cromosoma Y. Hay una explicación sencilla sobre cómo los genes de Oriente Medio fueron a parar a los genes de los lemba. Hace cientos de años los comerciantes árabes viajaban desde Yemen a las costas africanas. Muchos tuvieron hijos con las mujeres del lugar y con el paso de las generaciones sus genes se fueron extendiendo. Este es el mensaje que nos da la genética. La historia se hace en la cama. Los genes se mueven por el mundo debido al sexo, no a una errante tribu de héroes. La ciencia suele echar un jarro de agua fría sobre los mitos, pero en el caso de los lemba, los genes muestran que su leyenda en algunas cosas es absolutamente cierta. Su cromosoma Y muestra que son tan nietos de Abraham, sepulcros vivos de los patriarcas, como lo puedan ser otros judíos, pero son africanos, no parecen judíos, y esto es debido a que tienen millones de otras líneas de descendencia. A 16.000 kilómetros en otro hemisferio hay otro improbable Sion, otro pueblo que se considera como una de las tribus perdidas. La religión que está creciendo más rápidamente en todo el mundo está construyendo un linaje para toda la raza humana. Dentro de poco la historia de los lemba será la historia de todo el mundo. Hace 150 años Joseph Smith, el hijo de un granjero, fundó una nueva fe, los mormones. Anunció que había descubierto un nuevo libro de la Biblia y su mensaje era que los mormones constituían una de las tribus perdidas de Israel. El libro mormón fue escrito para los laimanitas, remanente de la casa de Israel, y también para los judíos y los gentiles. Escrito en forma de mandamientos y con el espíritu de la profecía y de la revelación.
escrito, sellado y escondido por el Señor para que no fuera destruido. Joseph Smith fue asesinado y los mormones huyeron hacia el oeste. Como los israelitas buscaban la tierra prometida. La encontraron en Utah. Con un esfuerzo increíble, los mormones arrastraron sus carros a través de las montañas Wasatch, hasta llegar a un río al que llamaron Jordán. Los Bennion son mormones. Su familia proviene originariamente de la misma parte de Gales de la que procedo yo. Viven sencillamente, arando en un lejano lugar del estado. Hemos recibido lo que llamamos una bendición patriarcal. Esto está en los documentos, y creemos que están escritos por profecía y por revelación. Y se nos ha dicho de qué tribu de Israel procedemos. Lee y yo procedemos de Efraín, que es hijo de José. La Iglesia mormona tiene lo que llamamos artículos de fe, y nosotros creemos en la reunión literal de toda Israel, y que Sión volverá a establecerse aquí, en el continente americano. ¿Y piensan que esto sucederá en Utah? No, probablemente sucederá en el Medio Oeste. Se nos ha dicho que sería en Independence, Missouri. Estará Adán, y aparecerá Jesucristo, y habrá una especie de reunión de toda la historia de la raza humana con sus principales intérpretes. ¿Hay alguna indicación de cuándo sucederá todo esto? En los últimos días. En los últimos días. Hay que ser muy cuidadoso. No damos fechas. Exacto. Los mormones son de los genetistas más entusiastas del mundo. Los Bennion tienen un amplio conocimiento de sus antepasados y de sus familiares vivos. Todos los veranos tenemos un par de reuniones familiares y contamos estas historias, y hay un amplio trabajo genealógico. La publicación de las historias familiares y su rastro llega hasta el año 600. La familia, en la actualidad, está trabajando sobre un nuevo catálogo de todos los descendientes de John y Samuel Bennion, y al parecer, el número de descendientes va a ser de más de 40.000. ¿Y qué hay sobre tu familia, Lee? Hace unos 3 o 4 años fuimos a una reunión de la familia Lee y el local que alquilaron para el acontecimiento fue un pabellón del instituto local donde jugaban al baloncesto y cosas así. Estaba muy lleno. Así que había miles de personas. Había miles. Esto se basa en la religión. Creemos que las 10 tribus de Israel se dispersaron por todo el mundo y que puedes encontrar la sangre de Israel en todas las naciones. Justo detrás de mí se encuentra la montaña Grandi. Es uno de los lugares sagrados del mundo y, como todos los lugares sagrados, de difícil acceso para un no creyente. No se me permite la entrada, así que no voy a entrar. Escondidas en la profundidad de la montaña hay una serie de cuevas. Contienen reliquias, pero no de los santos, sino de gente corriente. Se encuentran almacenadas tras unas puertas a prueba de bomba atómica, y la entrada está a cientos de metros de cualquier posible inundación. A veces se la llama la montaña de los nombres, y hay una buena razón para ello. Desde que el primer hombre apareció sobre la Tierra, ha habido unos 7.000 millones de seres humanos, y los nombres de 2.000 millones de esas personas están escritos dentro de esa montaña. Esto quiere decir que está anotado 1 de cada 3 nombres desde que apareció nuestra especie. Al final de los tiempos, con la segunda venida de Jesucristo, habrá un terrible cataclismo y se reunirá todo el mundo para el juicio final. Para los americanos, que siempre han suavizado los términos de la Biblia, nada de esto sucede en los Estados Unidos. Así que los mormones han resuelto el problema creando su propio Sion en Salt Lake City.
Hay una razón religiosa para almacenar los registros de millones de familias. Solo a los que tienen nombre se les puede ofrecer la salvación. El templo, el bautizo de los muertos, forma parte de la Iglesia en lo que se denomina un procedimiento de poderes. Durante unos breves momentos, una persona viva toma el nombre de un fallecido y le conduce a la fe. Este es Joseph Smith. Fue el primer profeta de la Iglesia. Fue el que tradujo los escritos de los antiguos profetas. En realidad los reconstruyó. Moroni, que era un ser resucitado, le dijo a Joseph dónde podía encontrar los registros y por eso los tenemos hoy en día. ¿Que si lo creo? Sí. Definitivamente, sí. Lo creo. Y la razón por la que lo creo es porque he leído el libro y he rezado con él. Y rezando y leyendo acerca de estas cosas, el Ser Santo o el Espíritu Santo me ha dicho que todas estas cosas son verdad. Los mormones tienen la obligación de aumentar el tamaño de su iglesia y por eso tienden a tener familias enormes. Tal entusiasmo les ha convertido en el equivalente humano de las moscas del vinagre. Para los genetistas son un regalo de Dios. ¿Por qué es tan valiosa la población mormona de ahí fuera? Como el tamaño de sus familias es tan grande, son extremadamente valiosos. Realmente Utah es una mina de oro para los genetistas. Es el sueño de cualquier genetista. ¿Por qué tiene usted tanta confianza en que los linajes le van a decir la verdad acerca de los genes? Bueno, podemos estudiar directamente los genes. En el laboratorio podemos ver trocitos de DNA. Lo tenemos aquí. Cada una de estas hileras representa el DNA de un individuo. Entonces, podemos probar que este individuo pasó con toda seguridad un gen a este otro individuo. Este individuo pasó un gen a este individuo. De esta manera podemos ver que la historia, tal y como se muestra aquí, se corresponde con el patrón genérico que vemos en el laboratorio. Los genes están haciendo conexiones que los mormones no habían descubierto. Los Bennion descubrieron que tenían una historia de enfermedad hereditaria. Su familia sufría de cáncer de colon, que era transmitido desde uno de los primeros mormones. Los genes unen a las familias mormonas en una red escondida de parentesco. Encontramos individuos en esta familia, individuos en otra familia y en otra, todos con la misma enfermedad. Utilizando la base de datos genealógica, pudimos encontrar un antepasado común para todos esos individuos, del que procedía el gen de la enfermedad. ¿Entonces encontraron el progenitor que pudo vivir a lo mejor hace 150 años? Sí, podemos hacer esa presunción. Generalmente no tenemos informes clínicos de alguien que vivió hace 150 años, pero si vemos que el individuo era el antepasado común de una serie de gente que tiene ahora la enfermedad, podemos inferir que ese individuo efectivamente introdujo la mutación dentro de esa población hace 150 años. De manera que la genética conecta a los vivos y a los muertos en una red siempre en ampliación. Cuanto más se extienden las relaciones entre los vivos, más hacia atrás en el tiempo tendremos que ir para encontrar al antepasado común. Y no hay mejor sitio para realizar este trabajo que el Centro de Historia de la Familia Mormona. Cualquiera puede venir y desvelar la maraña de los descendientes que le conectan con su pasado. Y es sorprendente ver quién puede salir en el árbol genealógico. Yo escarbé un poco y descubrí que estoy emparentado con George Washington. Su tío es mi bisabuelo, con 8 abuelos por delante. ¿De qué rey en particular eres descendiente? Del rey Eduardo I, creo que su apodo era Zancudo. Una línea familiar llega hasta Adán, el resto se queda en el 1700. Algunos de estos antepasados llegan al año 700. De manera que tiene una línea ancestral que tiene 1200 años de duración. Exactamente. Si haces un diagrama ocuparía toda la pared. Y es muy extenso. ¿Y usted está en un extremo y Adán en el otro? Eso es. Me he pasado la mañana con el sistema informático de los mormones. En cierta manera es una especie de Internet, un Internet con los muertos. Y he encontrado un antepasado mío, un tal William Morgan, que nació en 1814, a 8 kilómetros del lugar donde nací yo, en Gales.
Pero he encontrado algo todavía más sorprendente, que fue bautizado. De hecho, fue bautizado 100 años después de que muriera, aquí en Salt Lake City. Y haciendo eso, los mormones transmiten un mensaje a los muertos, incluido William Morgan, en el que les dicen que si ellos quieren pueden unirse a la iglesia y salvarse. De hecho, dentro de ese inmenso índice genealógico que tienen los mormones, hay millones de mensajes de los muertos, porque eso es lo que son los genes, señales de personas que murieron hace mucho tiempo. Yo mismo tengo un 64avo de genes de William Morgan. Esta es mi tierra ancestral, el oeste de Gales. No es necesario que les diga que hay una leyenda que afirma que los galeses son una de las tribus perdidas. Los mormones están orgullosos del número de parentescos que han descubierto, y lo pueden hacer porque conservan registros. Y pueden ir hacia atrás hasta llegar a un antepasado compartido por miles de mormones hoy en día. Yo no tengo registros, pero tengo los genes y puedo utilizarlos para buscar mi propia parentela. Y muy pronto podría llenar Gales con gente que son parientes míos. Y si voy lo suficientemente hacia atrás para encontrar un antepasado común, a lo mejor resulta que toda Europa está emparentada conmigo. Una gran familia feliz. Los genes demuestran que esta familia, al final, incluye a todo el mundo. Estamos mucho más emparentados de lo que pudiéramos imaginar. Los Crust son primos en quinto grado de Margaret Thatcher y de John Major, pero lo mismo le pasa a otras 100.000 personas en Gran Bretaña. La mitad de la población proviene de Guillermo el Conquistador y casi todo el mundo del emperador Nerón. Cuanto más atrás vas, más se mezclan las familias. Todos llevamos un poco del buen samaritano y prácticamente todo el mundo tiene algunos genes de Abraham. Los genes muestran que todos pertenecemos a una tribu perdida. Todos descendemos del pueblo de Armagedón, de la ciudad de Megido, destruida hace 3.000 años. Los genes me dicen que tengo una conexión directa con casi todas las figuras antiguas que me apetezca elegir. Sin embargo, sigo buscando a alguien especial. Hay una cosa que podemos deducir de la Dama Roja o del Hombre Rojo de Pavilán. Y es que si de verdad era muy importante, los hombres importantes en aquella época tenían un montón de niños. Dejaban un montón de descendientes. Y me gusta pensar que en ese gran río de genes que atraviesa la historia, que fluye del pasado al presente y se adentra en el futuro, quizás él y yo estuviéramos en el mismo afluente de genes que pasó a través de él y llegó hasta mí.